podemos empezar cuando quieras. Bueno, Elisa y Gabriela, muchas gracias. Bueno, empecemos entonces. Profe, ya va a empezar a transmitir en YouTube, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces te dejo hacer la introducción, ¿verdad, Martina? Sí, buenos días a todos. Espero que todos se hayan conectado con éxito a nuestro encuentro de hoy, que es muy especial para el Círculo de Filólogos Modernos de Praga, porque podemos bienvenir aquí a profesora Marta Pulido de Colombia, que desgraciadamente no ha podido venir a Praga para vernos, pero esperamos con ansiedad de que un día pueda acompañarnos en la Universidad Carolina. Y bueno, por ahora te damos muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, ya no podemos esperar más a saber de los temas que te has preparado para el círculo y para los estudiantes de traductología de la Universidad Carolina. Muchas gracias. Dobrý den, tak já doufám, že jsme se všichni připojili, úspěšně jsme se připojili. Já bych chtěla přivítat profesorku Martu Pulido, která bohužel nemohla přijet k nám do Prahy a doufáme, že brzy přijede. A každopádně děkujeme za její účast a těšíme se na témata, o kterých bude mluvit a se kterými nás seznámí. Muchas gracias, Eliska, por la traducción y a Gabriela por la interpretación, a las dos. Muchísimas gracias por la paciencia. Martina, gracias por la presentación. Y a mi amiga Hanna, muchas gracias también por esta invitación. También lamento mucho no poder estar ahí. Y me parece también muy interesante que puedan escuchar aquí en Colombia la interpretación al checo, que es bueno, de cierta manera una novedad. Y les cuento que este evento lo difundí en la página de la Sociedad de Amigos Colombo-Checos. Moc vám všem děkuji také za vaši trpělivost, za vyčkání, také děkuji i Janě za pozvání. Samozřejmě je mi taky líto, že jsem nemohla přijet, ale věřím, že si to užijeme a jsem taky ráda za možnost tlumočení. Bueno, en la primera parte, voy a compartir. Y Héctor, no estoy pudiendo compartir. ¿Qué error le sale, profe? Me sale así, ya me sale compartir. Bueno, en la primera parte les voy a presentar, ahí sí están viendo. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, muchas gracias. Les voy a presentar en la primera parte el trabajo de investigación que hice alrededor de un libro, Crónicas Históricas de Río de Janeiro Colonial, de Río de Janeiro. Y en la segunda parte les voy a presentar los programas de podcast de Radio Traslatio. Tak doufám, že všichni vidíte prezentaci. V první části projevu budu mluvit o kronice, o španělském překladu kronik z koloniálního Ria de Janeira a v další části budu mluvit o rádiovém programu podcastu. Buenos días desde Colombia y voy a intentar decir dobré odpoledne v Praze. La foto que ven abajo a la derecha es un paisaje de Río del siglo XVI. En la presentación voy a hacer entonces una introducción
Voy a hablar del libro que tradujimos, voy a hablar entonces de la traducción de las crónicas y luego unas conclusiones. Esta presentación se enmarca dentro del proyecto de investigación Traducir Brasil, motivación para el desarrollo de relaciones bilaterales Brasil-Colombia por medio de la traducción. Soy la investigadora principal y trabajaron conmigo la profesora Olga Elena Marín, Camila Nigrini, que en el momento de comenzar el proyecto era estudiante de maestría en traducción, ya terminó su maestría, y el estudiante de lenguas Emerson Patiño. Este proyecto ha sido apoyado por la Vicerrectoría de Investigaciones de nuestra universidad y por la Escuela de Idiomas. Tak plánem prezentace je úvod, dále budu mluvit o knize, kterou jsme přeložili, takže knihu o knize a překladu a jejím kontextu, následně překladu kronik a nakonec poskytnu závěrečná slova. Tahle prezentace byla vytvořena v výzkumném projektu Přeložit Brazílii, motivace k rozvoji brazilsko-kolumbijských vztahů prostřednictvím překladu, kdy výzkumníky, badateli jsem byla já, Marta Pulido, dále se spolupracovníky Olga Elena Marín, Camila Nigrini a student Emerson Patiño. En la introducción, entonces quiero hablar un poco sobre las relaciones entre Colombia y Brasil, cómo se han incrementado en los últimos años. Hay muchos más acuerdos firmados entre los dos países para consolidar relaciones económicas, políticas, científicas, agroalimentarias y de seguridad. Estos dos investigadores, Pastrana Vuelvas y Vera Piñeros, llegaron inclusive a hablar de la constitución de una nueva geopolítica regional en la que, si bien Brasil ocuparía el primer lugar, el segundo lugar sería ocupado por Colombia. No sabemos ahora, después de la pandemia y con vista a las elecciones presidenciales que tenemos tanto en Colombia en mayo como en Brasil en octubre, cómo va a seguir este paisaje. Vztahy mezi Kolumbií a Brazílií se v posledních letech překvapivě rozvinuly. To dokládá mnoho smluv, které byly mezi dvěma zeměmi uzavřeny, aby tak potvrdili a konsolidovali jejich vztahy v oblasti ekonomiky, politiky, vědy, zemědělství a potravin a také při pohraniční bezpečnost. Výzkumnice Pastrana Vuelvas a Vera Piñeros dokonce mluví o ustavení nové geopolitiky Jižní Ameriky, kde Brazil je na prvním místě a dále za ním následuje Kolumbie. Uvidíme, jak se toto panorama promění, protože v květnu se blíží v Brazílii prezidentské volby. Bueno, esta perspectiva de promoción del bilingüismo portugués-español con una obra sobre Río de Janeiro no es para nada aleatorio. La ciudad de Río de Janeiro tiene una historia colonial de esplendor y grandeza en contraste con los asuntos de dolor, de hechos como la esclavitud en esta época que estudio, que es el siglo XVI y XVII, sobre la que vale la pena volver una y otra vez. También es importante decir que Río de Janeiro en la actualidad vive unas situaciones sociales muy parecidas a las que vive Medellín. El libro objeto de nuestra traducción al español precisamente se llama Crónicas Históricas do Río Colonial, y el autor es Oliveria Cavalcanti, que lo publicó en el 2004. En la traducción de estas crónicas participaron la profesora Olga Marín y el estudiante Emerson Patiño, y bueno, estuve ahí haciendo la coordinación.
Není náhodnou, že se bilingvismus portugalsko-španělský snažíme podporovat dílem o Rio de Janeiro, protože Rio de Janeiro má velkolepou koloniální historii, která kontrastuje s chudobou a s bolestivostí událostí, jako je otroctví v 16. a 17. století, k čemuž stojí za to se opětovně vracet. Překládaná kniha se jmenuje Kroniky koloniálního Ria de Janeiro a napsal ho Nireu Oliveira Cavalcanti. A na překladu se podíleli profesorka Olga Elena Marín a student Emerson Patiño a já Marta Pulido. La obra original, entonces, es un proyecto de escritura que el autor Oliveira Cavalcanti comenzó desde 1999 para una columna del Jornal do Brasil. Entonces, originalmente es un escrito periodístico. El autor, Nireu Oliveira Cavalcanti, tiene una larga trayectoria de investigación sobre la ciudad de Río de Janeiro, desde su tesis doctoral de 1997 en la Universidad Federal de Río de Janeiro, que escribió esta tesis sobre la ciudad de San Sebastián do Río de Janeiro, sus muros, sus gentes, los constructores. Es un escrito entonces de carácter urbano. Původní dílo je projektem pro noviny, vlastně novinářský projekt Sloupky a jeho autor Nireu Oliveira Cavalcanti se o Rio de Janeiro zajímá už velmi dlouho, zkoumá ho už dlouho, pojednal o něm ve své dizertační práci, která se jmenovala A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Jeho zdi, jeho lidé a jeho stavitelé. El libro, entonces, objeto de traducción y el contexto de este libro. Primero, ¿qué se propone el autor? El autor, Oliveira Cavalcanti, se propone, dice él mismo, rescatar la tradición de los periódicos cariocas. Cariocas quiere decir de Río de Janeiro, que tenían cada uno su cronista, y esos cronistas hablaban de la ciudad o de ciertos barrios de la ciudad. Se propone también socializar sus investigaciones, divulgando las fuentes utilizadas para que otras personas puedan beneficiarse de estos documentos en sus trabajos. También llevar la historia de los núcleos urbanos y rurales y de la sociedad colonial de Río de Janeiro al lector de cualquier nivel intelectual. Entonces, hacer un escrito más coloquial. Mostrar la importancia de la investigación documental para la historia, y yo añado en este momento también que la importancia de la investigación documental para la traducción. Divulgar los archivos, las bibliotecas y otros centros documentales en los cuales tuvo la oportunidad de realizar sus investigaciones, porque él consultó archivos en Portugal también y en Río, y revelar para los autores de las diversas áreas del conocimiento algún documento que pudiera ser útil. Entonces él ve que este trabajo es útil tanto para historiadores, como para traductores, como para sociólogos, urbanistas, etc. Cílem autora bylo oživit tradici Rio de Janeirských novin, které každé z těchto novin měly svého kronikáře, své výzkumy zpřístupnit veřejnosti, šířit povědomí o použitých zdrojích, aby i ostatní lidé mohli tyto informace použít ve svých pracích a mohl by z nich těžit. Dále chtěl přivést historii, povídat historii městských a venkovských center koloniální společnosti Rio de Janeiro a zpřístupnit tuto historii čtenářům jakékoliv intelektuální úrovně. Dále chtěl ukázat, jak je důležitý studium dokumentů pro historii. Dále chtěl
informovat o archívech, o knihovnách a dalších místech, kde se uchovávají dokumenty a z kterých tedy čerpal. Prozkoumával archívy jak v Brazílii, v Rio de Janeiro podobně. A dále chtěl tyto své znalosti odhalit autorům z různých oblastí poznání, aby tak pro ně mohly být přínosem. Entonces, las crónicas contenidas en el libro transitan entre 1650 y 1809, es decir, se sitúan un poco más de un siglo antes de que Río sucediera a Bahía como capital del virreinato y alcanzan hasta un año después del traslado de la corte imperial portuguesa a Brasil en 1808. El libro presenta un conjunto de temáticas bien demarcadas: Estado y sociedad, relaciones familiares, algunos profesionales de la colonia, gente vista con desconfianza, la esclavitud y sus contradicciones, que son precisamente los títulos de las crónicas. Kroniky, ze kterých se stává kniha, zachycují období mezi lety 1650 a 1809. To znamená, začínají asi století předtím, než Rio de Janeiro nahradí město Bahia jako hlavní město místo království v roce 1763 a končí rok poté, co se portugalský Řím přesídlil do Brazílie. Kniha představuje jednotlivá témata, je rozčlená jednotlivá témata jako stát a společnost, rodinné vztahy, někteří profesionálové kolonie, lidé vnímaní s nedůvěrou a otroctví a jeho rozpory. La parte de la traducción, entonces, ya propiamente dicha de las crónicas. Primero, un poquito de definición sobre la crónica, puesto que es un género diferente al género literario. La crónica es un género al que debemos dar la importancia que merece en su brevedad, en su manera de sintetizar las ideas y hechos y en la agilidad de pensamiento que provoca. Hago mención especial de 2 tesis doctorales elaboradas en Brasil que tratan de la crónica y de la traducción de la crónica. La primera, la traducción comentada de En el País del Sol, de Tablada, para el portugués brasilero, del español al portugués, por Leticia Gellner, fue en 2017. Entonces la perspectiva es desde el portugués hacia el español. Y la segunda, una crónica brasileña del siglo XIX y principios del XX en castellano, una antología en traducción comentada de Rosario Lázara y Goa, que defendió en 2017 y es desde el español hacia el portugués brasilero. Esta segunda crónica, entonces, de Rosario Lázaro y Goa. Co se týče překladu kronik, tak bych chtěla zmínit, že kronika je žánr, kterému musíme přikládat význam, který si zaslouží, a to pro jeho stručnost a také způsob jisté syntézy myšlenek a faktů pro bytost myšlení, které vyvolává. A tak chci především zmínit 2 dizertační práce vytvořené v Brazílii, které se zabývají kronikou a jejím překladem. První je komentovaný překlad s názvem En el País del Sol od José Juana Tablady pro brazilskou portugalštinu, tuto práci napsala Leticia Gellner v roce 2017 z perspektivy brazilské do španělské. A druhá je kronika brasileña del siglo XIX y principios del siglo XX,
česky ze začátku 19. století a začátku 20. století ve španělštině, kdy se jedná o antologii v komentovaném překladu z roku 2017 a to je konkrétně z hispanoamerické perspektivy do brazilské portugalštiny a tato práce byla napsána Rosario La Casaraigoa. Sí, en el caso de las crónicas de Cavalcanti, lo cotidiano es ampliamente ilustrado por el autor. Las crónicas son hechos narrados, sin preámbulos ni adjetivaciones, una narración directa que nos sitúa en la realidad cruda y concreta del hecho que se está narrando. En el proyecto de Nireo Cavalcanti observamos un interés por lo histórico, por transmitir esos hechos históricos apoyado en corroboraciones documentales. Podríamos decir que el autor renueva el género produciendo una crónica histórico-jurídica periodística, lo cual digamos un llamado de atención al traductor cuando se va a hacer el trabajo de traducción, porque es un género que contiene discurso tanto histórico como jurídico como periodístico. Co se týče Cavalcantiho kroniky, je každodennost autorem hojně ilustrována fakty vyprávěnými bez předmluv a přívlastků, přímým vyprávěním, které nás uvádí do konkrétní reality. A v projektu Nireo Cavalcantiho vidíme zájem o historii a o předávání historických faktů, které jsou podloženy dokumenty. Dalo by se říci, že autor obnovuje žánr tím, že vytváří historicko-právně žurnalistickou kroniku. A to je zajímavé především pro překladatele, protože se zde propojuje historie a zároveň žurnalistika. El autor hace entonces una investigación de archivo para encontrar documentos que van narrando por ellos mismos la historia de la ciudad. Por ejemplo, en una instancia jurídica, el Tribunal de Apelaciones de allí toma un documento para escribir la crónica Escándalo en la Sociedad Carioca. Ya había dicho anteriormente que Carioca quiere decir de Río de Janeiro. Documentos de divorcios del archivo de la Curia Metropolitana de Río de Janeiro. Con la crónica, aparece en la crónica el marido ingrato. Inventarios, un inventario post-mortem del Archivo Nacional de Río de Janeiro, que es la fuente para escribir La pequeña mulata de Olinda. Y así está, cada una de las crónicas tiene su origen en un documento jurídico. Dalo by se tedy říci, že autor obnovuje žánr tím, že vytváří historicky právně žurnalistickou kroniku, jak jsem zmínila. Každopádně autor provádí archivní výzkum, aby našel dokumenty, které vyprávějí o historii města jako takového. Od odvolacího soudu český skandál v Rio de Janeirské společnosti, následně dokumenty, které vyprávějí historii jako města takového, respektive rozvodové dokumenty v archivu Metropolitního soudního dvora v Rio de Janeiro a nakonec také posmrtný inventář v Národním archivu Rio de Janeiro, Malá mulatka de Olinda. El documento jurídico, que es entonces la fuente de estas crónicas, se convierte en una pieza literaria. Probablemente ejemplos de frases que él tiene en estas crónicas, él presenta el documento y termina
digamos, como transcripción del documento escribiendo frases como esta. Probablemente el prestigio del famoso abogado, más que la bella historia de amor tan profunda, logró la puesta en libertad de la mujer. En este caso se trata de una crónica en la que una mujer está acusada de una relación extramarital, ilegal, clandestina, y de la cual es liberada por esa falta. Otra frase que aparece también en otro asunto de relación, porque esta es la de los divorcios y las relaciones extramaritales, dice, además del apoyo material y financiero, daba también asistencia personal, frecuentando asiduamente la casa de la comadre. Este es el caso de una comadre y un compadre que se convierten en amantes. Tento právní dokument se tak stává literárním dílem. První příkladová věta zní takhle. Pravděpodobně prestiž slavného právníka, více než krásný milostný příběh, tak hluboký, dosáhl propuštění ženy. Zde jde o to, že žena je obviněná z nemanželského poměru. A další věta zní, kromě materiální a finanční podpory poskytoval i osobní pomoc a vytrvale navštěvoval dům svého druha, kde jde o problematiku kmotru. Una de las estrategias del autor para lograr esta transición de lo jurídico a lo literario está en la cuidadosa escogencia de las palabras y en la escritura de los títulos que causan impacto. Los títulos mismos despiertan en el lector la curiosidad por enterarse de lo acontecido y contienen ya una información muy importante sobre el hecho. Entonces, cuando estamos traduciendo estos títulos, hay que traducirlos también prácticamente literalmente para no dejar escapar el contenido. Al transcribir las historias, el autor las realza con esa tonalidad conversacional con la que carga su escrito, como si tuviera frente a sí un oyente más que un lector, y deja la conversación con un sentido de incompletud propia de la crónica, que el lector debe resolver. Estrategia que deja abierta la crónica para ser complementada, y el lector constituye el estilo del autor y debe ser mantenida en la traducción. La crónica es muy sintética, entonces hay muchas cosas que el lector tiene que imaginar con el contexto de la época también, o poner en el contexto. Esto en cuanto a lo estilístico y al ritmo y a la tonalidad de la crónica, elementos que deben tenerse en cuenta en el momento de traducir. Aby autor přetvořil tyto právnické texty na literární, použil například strategii pečlivého výběru slov u názvů, které jsou pak velmi působivé a v čtenáři budí zájem, aby zjistil, co se přihodilo, a už sami o sobě v sobě nesou důležitou informaci o událostech. Když autor příběhy přepisoval, tak jim dodal hovorový tón, jakoby před sebou měl spíše posluchače než čtenáře. A ty příběhy nechává zcela uzavřené, což je vlastní kronice, protože čtenář si musí domyslet ty příběhy sám uzavřít. Tato strategie je součástí autorova stylu a v překladu musí být rozhodně zachována. Kroniky jsou velmi syntetické a je na čtenáři, aby zapojil svou představivost. To, co se týká stylistiky a rytmu a tónu kroniky, to musí být v překladu zachováno.
Bueno, otro asunto primordial a tener en consideración en el momento de traducir es la terminología de las diferentes instancias jurídicas que son la fuente de documentación de las crónicas. Es también necesario, en este caso, prestar especial atención a los falsos amigos. Hay documentos tomados del Tribunal de Relación. Fácilmente diríamos que en español se diría Tribunal de Relación, pero en realidad para nuestro sistema jurídico sería Tribunal de Apelación, ¿cierto? Un desembargador brasilero no es un desembargador, que es un término que conocemos en español, por lo menos en Colombia. Un desembargador en Brasil es un juez. Baños, se pronuncia baños, podría ser rápida y erróneamente traducida por baños, cuando en realidad se trata de una proclama en el contexto de una de las crónicas traducidas. Se trata de una promulgación de habilitación para el matrimonio, es decir, de la publicación de una licencia de matrimonio. Entonces, con todos estos falsos amigos hay que tener especial cuidado, puesto que entre el portugués brasilero y el español hay una gran cantidad de falsos amigos. Je taky zásadní mít na paměti, když překládáme rozdílnou právní terminologii obou zemí, ze které se čerpalo. A obzvláště si dávat pozor na takzvané falešné přátelé. Například některé dokumenty pochází z brazilsky takzvaného Tribunal de Relação, který my přivádíme jako odvolací soud. Nebo například v brazilské portugalštině se soudce, vysoce postavený soudce řekne desembargador, což u nás znamená úplně něco jiného. A ještě si zastavím u slovíčka baños, což by mohlo být špatně přeloženo jako záchody, ale ono se jedná o prohlášení nebo vyhlášení a v tom kontextu těch překládaných kronik se jednalo o prohlášení o uspůsobilosti k manželství, tedy o vydání vysvědčení o způsobilosti uzavřít sňatek. Bueno, entonces al terminar de leer y de traducir las crónicas se tiene un cuadro de la ciudad de Río, de la época, de las relaciones entre los diferentes grupos sociales que convivían allí, de las calles y los comercios que se instalaban en ellas, de las viviendas y del funcionamiento de la propiedad, del mestizaje en plena ebullición y del impacto social que estas relaciones provocaban. Los personajes que presentan Ireo Cavalcanti hablan entonces en español, en una traducción que hace todos los esfuerzos por no reducir su carácter brasilero, sino que al contrario se propone realzarlo. El trabajo de traducción de estas crónicas, así como la obra original, funciona como promotor de la historia de Río de Janeiro, con el ánimo de participar también en la historia actual de su recuperación. Když tedy dočteme a dopřekládáme tyto kroniky, tak před námi vyvstane obraz dobového Ria de Janeiro, obraz vztahů mezi rozdílnými sociálními skupinami, které zde žily, obraz ulic a obchodů, které v nich byly, obydlí a o fungování vlastnictví, o míšení ras v plném proudu a o sociálních dopadech, které tyto vztahy způsobovaly. Postavy, které nám ukazuje Ireo Cavalcanti, už tedy mluví španělsky, v překladu, které se usilovně snaží neomezit, nesnížit jeho brazilský charakter, ale naopak ho vyzdvihnout. Práce na překladu těchto kronik funguje taky jako propagátor historie Ria de Janeiro a ráda by se také podílela na současné historii obnovy tohoto města. Chekuji, gracias, obrigada. Y la frase y la foto que ven abajo a la derecha es otra calle de Río de Janeiro.
Děkuji. Muchas A gracias. v dole vidíte obrázek z Rio de Janeiro. Muchas gracias. Entonces, no sé si antes de... Muchas gracias a ti, Marta, porque realmente fue muy interesante y yo creo que los oyentes de esta presentación recibirán una excelente información. Gracias también a los intérpretes, porque no es fácil interpretar este tipo de textos y creo que lo hicieron muy bien. Y han hecho un trabajo muy bueno, pero realmente creo que el texto, tal como lo presentaste, merecería también ser traducido a otros idiomas para ayudarnos a crear una idea de cómo fue la realidad, no solo brasileña, sino en general latinoamericana en aquella época. Bien, Sí, si hay otra cosa. pero Gabriel, bueno, Gabriela, Eliska, no sé si van a interpretar esa parte que tú dijiste, Hanna. Dobře, přetlumočíme. Děkujeme, bylo to velmi zajímavé a já si myslím, že určitě stálo za to tuto knížku přeložit i do ostatních jazyků, aby si i ostatní národy mohly udělat obrázek o situaci, jakou popisujete. Gracias, Gabriela y Eliska. Sí, de verdad que agradezco muchísimo la interpretación. Y hay un texto, Hanna, gracias por tus palabras también. Sí, hay un texto que, pues claro, podría muy bien traducirse al checo, como ya han hecho ustedes traducciones de varios escritos latinoamericanos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, porque entonces podría pasar, antes de pasar a la segunda parte de Radio Traslatio. Parece que no hay nada. Muy bien. Me dicen aquí que el internet en la universidad se puso lento y que entonces como que la difusión por YouTube está lenta también, pero aquí yo estoy trabajando hoy desde mi casa y está funcionando muy bien. Entonces, podemos, si quiere, pasar a la presentación de Radio Traslatio. Hanna, ¿te parece? Claro que sí. Yo creo que es una iniciativa que a mí me llamó mucho la atención. Yo voy a bajar y voy a desconectar el micrófono porque aquí empiezan a doblar las campanas. Pero podríamos escuchar las campanas de Praga. Bueno, ¡Qué genial! de la iglesia de San Enrique. Imagínate, genial, qué lindo. Tak pokud nejsou otázky, tak bychom nyní mohli přejít k druhé části programu, pokud souhlasíte. Vypadá to, že ano, takže paní profesorka Králová nám sdělila, že si vypne mikrofon, protože začnou zvonit zvony. Gracias, Eliska. Mientras suenan las campanas, voy abriendo la página de Radio Traslatio para mostrarles el sitio web donde está hospedada la página con los podcasts. Zatímco budou znít zvony, tak já vám tady nasdílím odkaz na Radio Traslatio, o kterém budu mluvit. Ah, sí. Uh-huh.
Todavía no escucho las campanas. Zatím neslyším zvony. Es que yo he desconectado el micrófono para que no se oyeran. Ah, bueno. Bueno, Bien. yo quería escucharlas, quería que lo escucháramos aquí. Pero Para tener al menos una sensación de estar en Praga. Sí. Exacto. Es que no se me ocurrió. Y lo vi como posible molestia. No, no te preocupes, está bien. Bueno, entonces, sí, yo también agradezco de verdad esta posibilidad de presentar este conjunto de programas que Radio Traslatio, que precisamente ayer publicamos el programa número 16. Entonces la presentación será así, una introducción en la que hablaré de la creación del programa, después una segunda parte mostrando cuáles son los programas que hemos hecho que tienen relación con Brasil. En esa segunda parte, en la tercera parte, el programa Radio Traslatio 5 que hicimos con Hanna precisamente y que tiene que ver con los miembros del grupo de investigación concretamente. Y en la cuarta parte, los programas en los cuales he sido mediadora o entrevistadora de diferentes traductores. Tak já vám tady tedy představuji náš web Radio Translatio a hned v úvodu vám chci říct, že mé povídání bude rozděleno do 4 bloků. Nejdříve budu mluvit o tom, jak jsme náš program vytvořili, následně o programech ve spojení s Brazílií, dále o programu Radio Translatio 5, o kterém jsme mluvili i s Janou, a nakonec o rozhovorech a podobně. Entonces, la primera parte, como introducción, presento precisamente el programa Radio Traslatio 1, porque fue el programa inaugural que hicimos con Judith Woodsworth, que yo creo que conocen bastante bien, es la editora con Jean Delisle de Los Traductores en la Historia. Desde Canadá, Inayeli Castro Ramírez, mexicana, que hizo su doctorado también en Canadá, y ella ha trabajado sobre la traducción de la filosofía en México en el siglo XIX. Takže hned v úvodu vám chci ukázat program Radio Translatio 1, který jsme tvořili společně s Judith Woodsworth a také následně s Nayeli Castro Ramírez. El origen del programa, la idea tiene bastantes años en la Universidad de Antioquia con una colega, Gerlaine Segura, que quiero mencionar aquí, Gerlaine Segura, que venía de España de hacer una maestría en medios digitales, y entonces dijimos, vamos a hacer un programa de radio sobre traducción, pero no fue posible en esa época, y luego en Brasil con la colega Rosario Lázaro Igoa grabamos este primer programa. Desafortunadamente Rosario no nos pudo seguir acompañando porque tuvo un bebé y tiene ahora ocupaciones familiares y está viviendo en Australia, pero nos ha acompañado siempre en este programa, tanto en la edición, en la parte técnica y en las ideas, Johnny Calle, que es un traductor egresado de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Naše myšlenka vznikla již před několika lety na Univerzitě Antioquia a společně s Gerlaine Segura
později také s Rosario Lázaro Igoa, která bohužel už s námi nespolupracuje, protože má miminko a nyní žije v Austrálii a ovšem stále nás je naší jistou technickou podporou v televizi. A následně další spolupracovník Johnny Alexander Kaye. Entonces el programa se ha propuesto, el programa es poner en diálogo traductores y traductólogos que estén trabajando actualmente y desde diferentes lenguas y perspectivas, ¿no? Entonces, el formato del programa es el audio, pero está acompañado siempre de un texto que tiene el propósito o la pregunta principal del programa, de cada programa, y las hojas de vida de los entrevistados en diferentes lenguas. Entonces, como les digo, este primero fue en inglés. Cílem tohoto programu je tedy navázat, ustavit dialog mezi různými překladateli různých jazyků, které mají různé pohledy na věc. Naším formátem je audio, jsou to nahrávky, ale každé audio je doplněné i textem, kde je uvedená hlavní myšlenka a také životopis autorů. El programa, entonces ahora en el programa, la parte de los programas con Brasil, que es esta segunda parte, el Radio Traslatio 16 lo grabamos con Bertolt Zilli y Claudia Silveira, fue grabado en Brasil. Bertolt Zilli es un traductor alemán que está traduciendo Guimarães Rosa, que es precisamente el título de este capítulo del programa. No voy a ir brevemente por los programas. Y Radio Traslatio 15 también es de un traductor que vive en Brasil, C. Geraldo Cuoto, quien estuvo en diálogo con Johnny Calle. C. Geraldo Cuoto es traductor de la biografía que Benjamin Moser, un biógrafo norteamericano muy reconocido por su trabajo biográfico, él escribió una biografía sobre Clarice Lispector, que a propósito de los acontecimientos de hoy es de origen ucraniano. Ella es ucraniano-brasilera y es una escritora brasilera que los brasileros quieren mucho. Benjamin Moser, siendo norteamericano, escribe esta biografía. Él va a Sao Paulo, va a los lugares donde ella vivió, los diferentes lugares donde ella vivió en Brasil, y escribe una biografía que ganó premios. Y C. Geraldo Couto es el traductor de esa biografía al portugués y tuvimos la ocasión de entrevistarlo. Si Radio Traslatio fue en español, a pesar de ser con Bertolt Zilli, que es alemán, Radio Traslatio 16, Radio Traslatio 15 fue en portugués. Radio Translatio 16 bylo tedy v brazilštině, portugalštině, pardon. Účastnil se německý překladatel Bertolt Zilli a dialog navázal s překladatelkou Claudiou Silveirou. Dále tady máme Radio Translatio číslo 15. Na tom se podílel také Brazilec Zé Geraldo Couto a spolupracoval s Johnnym Caye. Couto je autor biografií, napsal velmi známou biografii o paní Clarice Lispectorové, která je velmi uznávaná, nyní je z Ukrajiny, tato paní. A my jsme tedy měli příležitost vytvořit s ním rozhovor. Radio Traslatio 12, que fue un diálogo entre Silvio Mattoni, que es un traductor y profesor argentino, y Carolina Villada, quien hizo sus estudios de traducción en Brasil, ha traducido autores brasileros como Álvaro Faleiros, del
portugués al español. Este fue un diálogo sobre ensayo y poesía. Dále Rádio Translácio 12. Ten obsahuje dialog s brazilským profesorem, s argentinským profesorem a překladatelem Silvio Matonim a s brazilskou překladatelkou Carolinou Villádou. Ano. Fue en español. Este programa Radio Translatio 12 fue en español. 12 byla ve španělštině a je o překladu poezie a esejí. Radio Translatio 10 fue una conversación muy bonita entre Liliane Vargas García y Mamed Mustafa Yarushi. Liliane Vargas tiene un doctorado en estudios de traducción y Mamed Mustafa Yarushi es un arabista muy importante en Brasil. Ha traducido, entre otras, en 5 volúmenes directo del árabe al portugués, Las Mil y Una Noche, y también tradujo directo del árabe al portugués, Kalila Edidna. Casi siempre estas traducciones del árabe a nuestras lenguas han sido por medio de otra lengua, en este caso han sido directamente. Esta conversación fue en portugués. Continúo con Radio Translatio 8, entonces, que también fue en español y fue con el profesor José Antonio Savio Pinilla, que es profesor en la Universidad de Granada, pero que también ha sido profesor visitante en San José do Ouro Preto, y participó con nosotros en Brasil en actividades sobre historia de la traducción. Esta conversación fue de José Antonio Savio con Sergio Bolaños, que es un traductólogo colombiano, ha publicado varios libros. Fue una conversación en español sobre historiografía y teoría de la traducción. No, omlouvám se za předchozí technické problémy. Radio Translatio 8 je dialog ve španělštině o historiografii a teorii překladu mezi Josem Antoniom Saviem a Sergio Bolaños Cuellarem. Vrátím se rychle k 10. To byl dialog mezi Lilian Vargas Garciou ve španělštině a Mamed Mustafa Jaruš, což je arabista, který přeložil do španělštiny některé povídky z 1001 noci. A zajímavé je to, že tehdy to bylo poprvé, nebo málo kdy se stává, že jde o přímý překlad. Většinou z arabštiny se překládá přes jiný jazyk. Y de esta parte segunda, voy a mencionar Radio Translatio 3, que fue con José Lambert y Jean-François Brunelier. Este programa fue en francés. José Lambert, conocido por los traductólogos porque estuvo al inicio del nombre de los estudios de la traducción con Holmes en 1972, cuando se crea el árbol de los estudios de la traducción. Y Jean-François Brunelier, en ese momento, también en Brasil, en la universidad donde estaba, era su estudiante, quien es ahora doctor en estudios de la traducción. Fue entonces una conversación en francés, Radio Translatio 3. Radio Translatio 3 je konverzace, program ve francouzštině mezi francouzským překladatelem José Lambert, který stál u počátku překladatelství s Holmesem v roce 72 a druhým účastníkem debaty je Jean-François Brunelier, který má doktorát z překladatelství. En esta tercera parte, entonces, quiero presentar
muy especialmente el programa Radio Traslatio 5, porque fue un programa en el que participó nuestra amiga Hanna con nuestra colega y quien también es miembro del grupo, Paula Montoya, que además en este momento era la directora de la revista Mutatis Mutandis, ¿no? Ahora la dirige Juan Guillermo Ramírez. Este programa fue dedicado a Shiri Levy y tiene que ver, está en relación con el número de la revista Mutatis Mutandis que se dedicó a Shiri Levy y que voy a presentar también en un momentico. Pátý díl Rádia Translacia, ten obsahuje dialog mezi zde přítomnou Janou Královou a paní Montoyo, Paula Montoyo, která byla v té době ředitelkou časopisu Mutatis Mutandis, jehož jedno číslo je právě věnováno Jiřímu Levému, o kterém pojednává tento díl. A tady vám ukazují časopis Mutatis Mutandis věnovaný překladu a právě číslo, kde vyšel, který je věnované Levému. El número, ¿lo están viendo en pantalla? El número de Mutatis Mutandis sobre Shiri Levy lo editamos Hanna y yo en el 2016 y la directora de la revista, Paula Montoya, hizo una presentación. Fue un número que a mí me parece muy bonito con la carátula del Umeni Prekladu, que recibimos los derechos de la Biblioteca del Museo Nacional de Praga para presentarla como carátula de ese número. Bueno, ahí ven ustedes algunos nombres de colegas que Hanna convenció de trabajar y de participar en la revista, ¿no? Como Petre Shermak, Irina Odrekivska. Me parece que estaba ahí Miroslav, ¿no? Hanna. Bueno, Miroslav, ¿vale? Entonces, no estaba, pero yo creo que valdría la pena, por ejemplo, destacar el papel de Vanda Obdržálková, que es una de las profesoras de nuestro instituto y además una de las oyentes de esta presentación. Muchas gracias, Hanna. Sí, aquí está Vanda Obdržálková. La traducción como proceso de decisiones, una aplicación del modelo propuesto por Shiri Levy a la traducción directa e inversa. Vanda, muchas gracias por tu participación en este número. Toto číslo bylo vydáno v roce 2016 a je věnováno, jak jsem říkala, Jiřímu Levému, hlavně jeho knize o překladu, zvané Umění překladu. Na tomto díle spolupracovalo mnoho našich kolegů z České republiky, například pan docent Čermák. A chtěli bychom vyzdvihnout roli Vandy Obdržálkové, která se na čísle podílela svým článkem Překlad jako rozhodující proces. Bueno, vuelvo entonces a Radio Traslatio, en el que estamos diciendo que son los programas realmente en los que dialogaron miembros del grupo de investigación. Entonces, en Radio Traslatio 2 tenemos a Jean-Claude Arnoux en Francia, un buen colaborador del grupo, y Sebastián García, quien también es de nuestro grupo de investigación y que es profesor en París 8. Este programa alternaba francés y español, hablando siempre sobre traducción. Este fue un programa lleno de humor porque Jean-Claude Arnoux tiene un humor rabelesiano
Entonces fue un programa muy agradable. Radio Traslatio 7, que lo ven ahí un poquito más encima, fue una conversación de Juan Guillermo Ramírez, quien es ahora el director de la revista Mutatis Mutandis, y de Kelly Washburn, que participó en la maestría en traducción que tenemos aquí en la Universidad de Antioquia. Ellos hablaron sobre este libro, Routledge Handbook of Literary Translation, que fue publicado en 2018 y que Kelly Washburn editó con Ben van Wyk, quien desafortunadamente murió, el segundo editor, antes de que Routledge fuera publicada. Juan Guillermo Ramírez tiene el artículo de presentación, de introducción del libro, es de él. Druhé číslo je rozhovor mezi našimi členy naší výzkumné skupiny Jean-Claude Arnaud a Sebastianem Garciou. A tento rozhovor byl veden střídavě ve francouzštině a španělštině a byl to velmi vtipný díl, protože pan Arnaud je znám svým tříbeným humorem. Sedmé číslo byl rozhovor mezi Kelly Washburn a Juan Guillermem Ramirezem o knize Routledge Handbook of Literary Translation vydané v roce 2018. Společně s panem Ben van Wykem, který se toho bohužel již nedožil vydání. Bueno, y ya en la cuarta parte quiero presentar así rápidamente los programas en los que he sido mediadora y donde los dos entrevistados han jugado el papel principal, que eso es lo que más nos interesa en Radio Traslatio. Entonces, Radio Traslatio 14 fue una conversación entre Cristina Kleiner, profesora en la Universidad Veracruzana, y Cristina Stalag, que está en Anvers, en Bélgica, y ellas hablaron sobre interpretación jurídica en países multilingües. Cristina Kleiner haciendo énfasis en el trabajo de interpretación y de formación de intérpretes indígenas en México. Está el programa Radio Traslatio 13, fue un programa muy interesante, fue una conversación entre Christiane Nord, que ustedes la conocen muy bien por el funcionalismo, y Elena Fernández Miranda, que de pronto es menos conocida, pero Elena Fernández Miranda fue la esposa de Eugene Naida, el traductor el formador de traductores de la Biblia. Elena Fernández Miranda tradujo al español las obras de Eugene Naida, que no estaban traducidas al español, ella las tradujo. Esta conversación fue muy interesante porque ellas dos han participado en traducciones de la Biblia. Christiane Nord tiene una traducción del Nuevo Testamento relativamente reciente que tradujo con su esposo, y Christiane y Eugene Naida, que Elena traduce, tienen perspectivas muy diferentes sobre la traducción de la Biblia. Entonces la discusión fue con contradicciones, muy interesante. Luego está el programa Radio Traslatio 11 con el editor Alejandro Roque Hermida. Fue una entrevista que le hice a este editor que se interesa mucho en los traductores y que me parece que respeta el traductor, pone el nombre del traductor en las carátulas. Es un editor español, madrileño, que tiene Hermida Editores, se llama su editorial. Dále bych ráda zmínila program Radio Translatio 14, který probíhal mezi Kristinou Kleiner a Christiane Staller a hovořili o tlumočení, soudním tlumočení v různých zemích a zaměřovali se také na tlumočení u indiánských kmenů.
Dále bych ráda zmínila rozhovor Radio Translatio 13 mezi Christiane Nord a Elenou Fernández Mirandou, kdy mluvili o překladech Bible, jak teoreticky, tak prakticky. A byl to velice zajímavý rozhovor, protože řešili především také překlad Bible a obě dvě mají trošku jiný pohled na tuto problematiku. A ještě bych ráda zmínila, že Elena Fernández Miranda byla první, která přeložila dílo Eugena Naidy. Esos dos últimos programas que mencioné, el 13 y el 11, fueron en español. El programa 9 con Yoram Meltzer también en español. Yoram Meltzer es traductora al hebreo de, entre otras, Rayuela, la obra de Cortázar, que fue el principal tema de conversación, pero él ha sido también traductor al hebreo de Dante, de Julio Cortázar, de Mario Vargas Llosa. Entonces es un traductor muy prolijo y que se mueve entre diferentes siglos y entre diferentes lenguas. Dalším programem je také číslo 11 od Alejandra Roque Hermidi, který je editor ze Španělska, z Madridu a velice respektuje překladatele. Tyto poslední dva programy, 13 a 11, jsou vedené ve španělštině. Ovšem, co se týče devítky, tak zde pojednává Yoram Meltzer o překladu do hebrejštiny Cortázarovy Rayuely. A také se tato překladatelka zabývá Dantem a dílem Vargase Llosy. Y Radio Translatio 6, un poco antes de comenzar la pandemia, tuvimos aquí en la Universidad de Antioquia y en la seccional de Oriente, cerca donde yo vivo, que es la seccional de El Carmen de Viboral, tuvimos a la poeta Marta Eloy Chicoca, que es ganadora de Premio Nacional de Poesía en Polonia, esto fue en el 2004, y también es una traductora que se mueve entre diferentes siglos y entre diferentes lenguas, tradujo a Calderón de la Barca y a Racine, entre otras, y entre los latinoamericanos ha traducido a Juan Gelman. Co se týče programu číslo 6, tak ten byl krátce před pandemií a odehrával se na naší univerzitě tady v Antiochii a jedná se o Martu Eloy Sičocka, která je básnířkou a v roce 2004 obdržela národní ocenění a také se věnovala překladu díla Calderona de la Barca. Bueno, ya les presento el último programa de esta presentación, que es el Radio Translatio 4, de una conversación entre Amparo Hurtado Albir, que también la conocemos todos por el trabajo que ella ha hecho sobre las competencias traductivas, y Álvaro Echeverry Arias, que es un egresado también nuestro de la Universidad de Antioquia y que actualmente es profesor en la Universidad de Montreal y trabaja con el grupo de investigación de Georges Bastin. Ese programa estuvo dedicado a la didáctica de la traducción. Bueno, esta presentación que Hannah me ha permitido hacer es también, yo le agradezco mucho a Hannah porque me permite también agradecerle a todos los que han hecho posible estos programas con toda su generosidad. A posledním programem, kterým bych chtěla zmínit, tak je číslo 4. Jedná se o rozhovor Amparo Hurtado Albir a Alvara Echeverrio Arias. Amparo Hurtado Albir moc dobře jistě všichni známe a Álvaro Echeverry Arias je bývalým studentem naší univerzity a nyní působí jako
profesor v Montrealu a věnovali se didaktice v překladu. Nakonec bych moc chtěla poděkovat Janě, že mi umožnila zde s vámi být a vytvořit tuto prezentaci. Como ven, este programa se quiere ágil, actual, trabajando con los traductólogos y traductores que están en acción en este momento y diferentes, nos encanta eso de que puedan ser diferentes lenguas en las que se participe y también que sea radio, que sea para escuchar. Eso es algo que me parece a mí que también tenemos que recuperar, ¿no? La voz y la escucha. Bueno, muchas gracias por permitirme hacer esta presentación. Já jsem moc ráda, Já jsem moc ráda za tento program celkově, že ho můžeme mít a také za jakousi jazykovou různorodost a celkově nás to může obohacovat a máme něco, co můžeme poslouchat. Bien, ahora ya puedo tomar la palabra. Quisiera agradecerte, Marta, a ti, que nos hayas presentado el programa precisamente por eso, porque creo que varios de los tonos pueden ser, varios de los programas pueden ser interesantes para los alumnos, para los colegas que ya se hayan conectado o van a escuchar, aprovecharán la grabación para escucharla, porque realmente me refiero, por ejemplo, a Amparo Hurtado o al profesor Bolaños, que son personas, Elena Fernández Miranda también, que son personas que vale la pena conocer y escuchar. Já se přetlumočím. Dovol mi, Marta, abych ti poděkovala za to, že jsi nám tento program představila, protože může být zajímavý jak pro zde tedy posluchače, tak i pro třeba ty, kteří si poslechnou tuto nahrávku a takové osobnosti, jako třeba jako profesor Bolaños nebo Elena Fernández Miranda, Amparo Hurtado Alver, rozhodně stojí za to si poslechnout. Bien. Muchas gracias, Hanna. Me pareció que este trabajo de traducción así, interpretación alterna, me parece interesante. Un comentario para Wanda que escribió en el chat, pues yo quería, inclusive pienso que sería interesante un día presentar el número de Mutatis Mutandis, el dedicado a Shiri Levy, que hiciéramos una presentación de ese número contigo y con los que participaron en ese número, porque es un asunto para mirar las relaciones entre la República Checa y Colombia, que a veces pensamos que son pocas y no. Digamos, Shiri Levy se lee en América Latina y tenemos nuestra otra colega de la Universidad Nacional que también traduce autores checos como Mukarovsky, que ha sido traducido, Jan Mukarovsky, que ha sido traducido al español. Y si puedo decir algo más, aquí ahora se va a defender una tesis doctoral dedicada precisamente al aporte del estructuralismo checo y del formalismo ruso a la teoría de la traducción. Y también el autor publica un libro en la editorial Verbum en Madrid, donde van a salir por primera vez traducidas las obras de los estructuralistas checos dedicadas a la traducción. Sale este año, entonces también podría ser otro tema interesante. Y una de las oyentes de este programa, Carolina Strnadová, a ver si está conectada todavía, participó también en la preparación del libro. Traducción al español, Jara, ¿no? Traducción al español. Tiene una introducción donde se explican las cosas y está traducida al español. Já jsem teď Martě zkoušela do řeči tlumočnictvím, takže se omlouvám. Ale jestli dovolíte, tak to shrnu. Jednak Marta říkala, že by bylo zajímavé, poděkovala kolegyni Obdržálkové za
její tedy příspěvek a že by bylo možná zajímavé udělat takovou prezentaci české translatologie a Jiřího Levého v širším měřítku prezentaci těch autorů, kteří se na tomto čísle podíleli. A já jsem k tomu doplnila, že za měsíc ani ne se bude obhajovat dizertace, která je právě věnována přínosu českého strukturalismu a ruského formalismu k teorii překladu a že na to téma byla i publikována kniha a že tedy jedna z účastnic tohoto setkání Karolina Strnadová se také na té publikaci podílela. Takže těch lidí, kteří jak si na to mají, k tomu mají co říct je víc. Bien, he resumido lo que he dicho, o lo que hemos dicho. Gracias. Me he olvidado de la interpretación. Shrnula jsem to jen, protože jsem zapomněla na tlumočníce, kterým velmi děkuji. Taky děkujeme za pozornost. Sí, Bien, yo creo que si hay alguna pregunta o comentario más, nějaká další připomínka nebo komentář. Pokud, si no hay otro comentario o enmienda, yo quisiera decir que ha sido, creo que la primera conferencia que se hizo en ambos lados del Atlántico, ¿verdad? Entonces ha sabido, creo que al menos a mí me gusta mucho y creo que las participantes directas también se enteraron de cosas interesantes y vamos a ver qué dicen las participantes indirectas. Bueno, Entonces, Hanna, pero también el programa de Radio Traslatios se grabó, el programa sobre Shiri Levy se grabó estando tú en Praga y nosotras en Medellín. Sí, pero no fue conferencia. Sí, es verdad, es verdad. Jiří Levý se nahrával přes Atlantik, já jsem říkala, no ale jako nebyla to přednáška, skutečně to první přednáška tímto způsobem, uvidíme. Desde luego, si fuera en persona sería más agradable, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Concuerdo contigo. Salga otro día. Sí, pues, en la segunda parte del año podemos organizar algo. Entonces, no, Hanna, muchas gracias a Gabriela y a Eliska por la interpretación, por la paciencia. Yo tenía un texto más largo para leer, pero me quise ceñir a las diapositivas. Y también en las diapositivas yo escribí referencias y no las pasé, pero si alguien está interesado, yo con mucho gusto puedo enviarte, Hanna, las referencias bibliográficas para que las compartas. Yo creo que sí. Las voy a enviar. Bueno, entonces yo creo que podemos cerrar esta sesión y esperemos que haya otra ya en línea, ya en persona. Bueno. Takže můžeme dnešní setkání ukončit a doufejme, že budou další, ať už online a nebo osobně.